Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Montserrat Martín Silis, soy de la carrera de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera y este es el video expositivo final de este semestre de la materia de negociación contractual a cargo del profe Ismael Esaú. Y empezaremos hablando sobre los últimos temas vistos durante este periodo. Iniciando con lo que pueden ver que es las cláusulas abusivas, las cuales básicamente son disposiciones contractuales que desequilibran de manera injusta las obligaciones y derechos de las partes de un contrato en perjuicio de una de ellas y generalmente es la parte más débil como el consumidor. Y tenemos que la Ley Federal de Protección al Consumidor hace mención de esta dentro de su artículo 85, siendo que la define como al contrato de adhesión como el documento elaborado unilateralmente por el proveedor en el que establece pues una base de formatos uniformes según términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio. Siguiendo con lo anterior, básicamente la LFPC tiene un contenido que hace que se llegue al producto que es el contrato, que básicamente debe contener tipo, objeto y número de contrato, debe tener quien lo celebra, tiene que tener las declaraciones donde estén escritas la identidad de las partes, tiene que tener las cláusulas, el lugar, la fecha del acuerdo, las firmas, el número de registro ante la Profeco y los anexos, que son básicamente los formatos. Luego tenemos lo que es la responsabilidad objetiva. Esta, en el contexto de contratos, siguiendo con el contexto de contratos, se refiere a un tipo de responsabilidad en la cual una persona o entidad puede ser considerada responsable por los daños y perjuicios causados, independientemente de si ha actuado con culpa o negligencia. Es decir, no es necesario demostrar que hubo intención de causar daño o que la parte responsable actuó de manera imprudente o negligente. Lo único que se requiere es que haya producido un daño o incumplimiento de una obligación contractual. Y continuando con lo anterior, tiene como finalidad de buscar una equidad entre las obligaciones y derechos de los proveedores y consumidores para las mejores prácticas en las relaciones de consumo en beneficio de ambas partes. Y esto lo vemos reflejado en el artículo 90 de la LFPC, en la que señala algunas de cláusulas o prerrogativas muy importantes, como es la de que permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones, otra que es que liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato, y la tercera es que trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor. También posee otras tres que no se ven aquí, pero también es importante mencionarlas, que es que prevengan términos de prescripción inferiores a los legales, que prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promueven contra el proveedor, y la última es que obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o la sometan a la competencia de tribunales extranjeros. Ahora, como siguiente, estaremos hablando de la responsabilidad extracontractual, y esta básicamente es un tipo de responsabilidad civil que surge cuando una persona causa daño o perjuicio a otra sin que exista un contrato previo entre ellas. En otras palabras, básicamente ocurre fuera del marco de una relación contractual y la persona que causa daño debe responder por él, incluso sin haber acordado previamente las condiciones con la otra parte. Y aunado a lo anterior, tenemos este importante artículo, que es el artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual establece una prerrogativa importante que goza el consumidor en relación con los contratos de adhesión. Esta prerrogativa se refiere al derecho del consumidor a que se le proporcionen las condiciones de los contratos de adhesión de manera clara, comprensible y transparente. Y ahora, profundizando un poquito más en lo que es el contrato de adhesión, además de que ya habíamos visto una previa definición por la LFPC, pues básicamente tenemos que es un tipo de acuerdo en el cual una de las partes establece las condiciones y la otra simplemente las acepta sin tener margen para negociar sobre esta y modificarla. Y básicamente la parte que redacta el contrato
que es generalmente la más fuerte en términos de poder de negociación con una empresa, pues presenta un conjunto de condiciones preestablecidas y el cliente o usuario tiene la opción de aceptar o rechazar el contrato en su totalidad, pero no puede modificar ninguna de las cláusulas individuales que están escritas. Y por último, tenemos algunas autoridades participantes en la regulación de estos contratos que ya mencionamos, en el que podemos ver los prescritos en el artículo 87 de la FPC, en el que se menciona que a la Procuraduría, esta que podrá publicar en el DOF, que es el Diario Oficial de la Federación, pues el modelo de todos aquellos contratos que se deben registrar de conformidad aunado al artículo 86 de la misma ley, con el fin de que los proveedores puedan utilizarlo. Gracias a esto también entra la Profeco, que es también una de las autoridades participantes, en el que muchos se hacen o se ven reflejados para que puedan continuar con todos los preparativos para escribir los contratos de forma correcta. Y eso sería todo. Muchas gracias.